Como ustedes saben, hemos intentado llevar una predicación expositiva, no tan solo por la manera de preparar los mensajes, sino también de llevar de manera ordenada la secuencia de lo que estamos leyendo en la palabra del Señor. Así que hoy vamos a entrar a Hechos capítulo 22. Versículo 30. Y no podemos hacerlo sin antes pedir al Espíritu Santo que nos guíe el día de hoy. Gracias te damos, Padre. Gracias porque podemos venir a abrir tu palabra y ver cuán hermosas cosas nos has dejado en ella para nuestra enseñanza, para nuestra corrección, para nuestra santificación, Padre, a fin de que seamos hijos tuyos que te agraden en todo momento, Señor. Te queremos pedir en esta mañana, tarde ya, Señor, que el Espíritu Santo guíe este momento para que tanto tú me utilices como un instrumento tuyo, como para que mis hermanos puedan abrir su entendimiento, abrir su corazón y dejar que también tu palabra hable a sus vidas, no tan solo para ser oidores, sino hacedores de ella. Bendito seas, te agradecemos la libertad que tenemos para hacerlo. Y Señor, que podamos aprovechar este tiempo delante de ti, te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, como hemos venido viendo acerca del apóstol Pablo, si ustedes recuerdan, tenemos al apóstol Pablo atendiendo a uno de sus caprichos. Lo hemos hablado en las últimas predicaciones que hemos tenido, y uno de sus caprichos fue el querer descender a Jerusalén a pesar de lo que Dios le estaba diciendo a través del Espíritu Santo para que no bajara. Y bueno, como ustedes saben, el Espíritu Santo dio señales al apóstol Pablo, incluso a través de profetas de aquel tiempo, diciéndole: no bajes, porque si tú desciendes a Jerusalén, entonces vas a ser aprehendido. Entonces, una vez que Pablo desciende a Jerusalén, vemos que de primera instancia él es recibido con gozo por parte de los hermanos de esa iglesia, ¿verdad? Pero conforme vamos avanzando en el relato de Pablo llegando a este lugar, vemos que entonces se acercan judíos que habían creído, sin embargo eran judaizantes, y por judaizantes me refiero a aquellos que querían que se siguiera guardando la ley al pie de la letra, incluso para los gentiles. Entonces se acercan estos hombres y le dan un camino a seguir al apóstol Pablo, en el cual ya había condenado Pablo al apóstol Pedro diciéndole: ¿por qué obligas a judaizar? Y el apóstol Pablo viene y hace algo parecido, hace una judaización, si lo podemos decir de esa manera, ¿verdad? Y entonces de este modo el apóstol Pablo se involucra en lo que quería evitar, que era una revuelta de los judíos para ser aprehendido. Fuimos avanzando en el relato, ¿verdad? Y a través de estas soluciones pragmáticas que le dieron estos hombres, bueno, él recibe exactamente lo que quería evitar. Y vemos cómo, aunque el Espíritu Santo advirtió a Pablo, aunque profetizó sobre él, bueno, llegamos al punto en el que una vez ya prendido, ya tomado como alguien encarcelado, entonces es presentado delante del pueblo y él tiene una conversación con el pueblo. Eso lo vimos la semana pasada. En esta conversación, lo único que hace el apóstol Pablo es empezar a dar su testimonio personal. Y en este testimonio personal, pues prácticamente no vamos a ver que la palabra de Dios diga que hubo algún converso, alguien que haya creído en el Señor Jesucristo a través de este testimonio que da el apóstol Pablo. Y cuando empieza a hablar acerca de Esteban, entonces la turba de judíos se vuelve totalmente en su contra y entonces empiezan a insistir en que se matara a Pablo. Cuando el tribuno ve esto, ¿verdad?, lo mete en una fortaleza y para poder indagar qué era lo que estaba sucediendo, azota al apóstol Pablo. Él recibe golpes y entonces él empieza
a sacar el cobre, ¿verdad? Empieza a sacar la parte de sus méritos como ser humano y dice, yo soy un ciudadano romano. Cuando en otras partes de la palabra vemos al apóstol Pablo diciendo, de nada me vanaglorio, ¿verdad? O vanaglorío, no sé cómo se acentúe la palabra. Pero aquí lo importante es que en este momento el apóstol Pablo empieza a dejar mostrar su carne. Ahora, para nosotros no es importante venir y sumir al apóstol Pablo. Lo que es importante es ver que incluso los hombres de Dios que están más dedicados al servicio pueden caer. Y este es el caso del apóstol Pablo. Así que para ello vamos a entrar a Hechos capítulo 22, versículo 30. Una vez que es azotado Pablo y que él dice, soy ciudadano romano, entonces el tribuno, el encargado de ese lugar, dice, es un ciudadano romano, esto nos puede caer muy mal delante del imperio romano. Por lo tanto, entonces llegamos al versículo 30 que dice, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Y entonces aquí entramos ya en el relato de nuestro pasaje y estamos viendo a un tribuno que por el temor que le había ocasionado el haber maltratado a un ciudadano romano, entonces viene y empieza a indagar las causas. Seguramente él se quería deslindar un poco de la responsabilidad de lo que acababa de hacer y entonces empieza a investigar por qué estaban acusando